Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Te dejamos con la lectura del capítulo 20 del tomo 1 del comentario a los Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 20. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los pocos primero, y también a los griegos. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Romanos 1, 16-17. Comenzamos aquí una nueva sección del capítulo porque, al final del versículo 15, en cierto sentido, el apóstol ha llegado al final de sus referencias personales a sí mismo y a su vocación. En los primeros 6 versos y medio ha estado haciendo una declaración general sobre su vocación de apóstol. Luego, desde ahí hasta el final del versículo 15 hectáreas ha estado hablando de sí mismo y de su relación con estos cristianos en particular en Roma. Ahora, después de haber tratado eso, sigue adelante. Y aquí viene a hacer un anuncio del gran tema de la epístola. Se trata, por tanto, de un importante punto de transición. Y es interesante observar la forma en que el apóstol hace la transición. Como alguien ha dicho, se desliza de un tema a otro. No hay ninguna floritura en ello. Es, en cierto sentido, algo muy natural. Apenas ha terminado su tema anterior antes de comenzar el siguiente con la palabra, para, otras palabras, quiere que veamos muy claramente que es una continuación de lo que ha estado diciendo. Y sin embargo va a decir algo bastante nuevo. Recordemos, pues, el contexto. Soy deudor, dice, tanto de los griegos como de los bárbaros, tanto de los sabios como de los insensatos. Así que, por lo que hay en mí, estoy dispuesto a predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pues es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primero, y también al griego. En otras palabras, está diciendo que como estaba dispuesto a predicar el Evangelio a griegos y bárbaros, sabios e insensatos, de la misma manera que está dispuesto a predicarlo en Roma. Y continúa diciendo por qué está dispuesto a predicarlo en Roma. Y, por supuesto, al hacerlo les dice incidentalmente, nos dice a nosotros a través de ellos. Les dice a todos los cristianos en todas partes, lo que es, después de todo, el gran tema con el que trató constantemente. Si hubiera podido estar allí en persona, les habría predicado sobre este tema. Pero como no puede ir a ellos personalmente, les escribirá. Les dará encabezamientos. En estos 2 maravillosos versículos, por tanto, los versículos 16 y 17 nos da, por así decirlo, expuesto de forma resumida en la forma más sucinta que se pueda concebir, lo que es sin duda el gran tema de la predicación apostólica, el gran tema, en particular, de esta epístola a los romanos. Hay una diferencia entre el verso 16 y el 17, y de esta manera, en el verso 16 el apóstol declara su tema, en el verso 17 da una exposición general del mismo. Y se nota de nuevo la repetición de esta palabra, para. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero, y también al griego, porque en él se revela una justicia de Dios de fe en fe, y aún más adelante encontraremos, en el versículo 18, la ira de Dios se revela. Ahora es interesante, aquí, observar el estilo y el método de Pablo, se nota lo lógico que es, como razona paso a paso. No es uno de esos hombres que lanzan de cualquier manera, de algún modo, pensamientos brillantes. No, su método esencial es este método de razonamiento. Hemos notado, y ya hemos tenido ocasión de subrayar, que a veces se emociona y se deja llevar tanto por lo que está hablando, que incluso se olvida de mantener el orden de sus pensamientos, pero su mente era esencialmente una mente lógica, una mente clara y razonadora. Es el tremendo poder de la verdad lo que ocasionalmente lo abruma y lo hace comenzar a cantar o a entregarse a algún poderoso apóstrofe a Dios, pero normalmente, digo, el orden y la lógica son sus grandes características. Él razonaba a partir de las Escrituras, se nos dice en el libro de los Hechos, él alegaba, él probaba, él demostraba. Ese era el método esencial del apóstol, así pues, aquí anuncia el tema en el verso 16, hace una exposición general en el verso 17 y en el verso 18 comienza a elaborarlo en detalle. Es obvio, entonces, creo, que estamos en un punto muy importante y trascendental en nuestro estudio de esta gran epístola. Supongo que, en cierto sentido, no hay 2 versículos de mayor importancia en toda la Escritura que los 2 versículos que estamos considerando ahora.
Recuerden que estos versos fueron en cierto sentido responsables de la Reforma protestante. Desde el punto de vista del protestantismo y del evangelismo son versos cruciales, vitales. Nunca debemos olvidar eso. Fue la comprensión que le llegó de lo que se le decía exactamente a través de estos dos versículos lo que resultó ser el punto de inflexión en la vida de Martín Lutero. Y posteriormente ha sido el punto de inflexión para muchos otros, a veces a través de Lutero y sus obras, a veces con total independencia de Lutero, pero ha ocurrido algo similar. Aquí, entonces, está la base misma y el fundamento del protestantismo frente al catolicismo, el catolicismo romano en particular, pero en realidad todas las formas de catolicismo, todo tipo de enseñanza que exalte los sacramentos, etc., aquí está la base de toda la oposición a ese tipo de enseñanza. Y, por supuesto, es la base también de toda oposición a todos los intentos por parte de los hombres de justificarse por sus propias obras y esfuerzos a la vista de Dios. Estos dos versículos, por lo tanto, son de crucial importancia también en el asunto del evangelismo, porque a menos que tengamos perfectamente claro lo que enseñan, en algún lugar u otro nos equivocaremos en nuestro evangelismo, ya sea en nuestro mensaje o en nuestros métodos. Veamos, pues, la gran declaración que se hace aquí en estos dos versículos. Lo primero que notamos al examinar el versículo 16 es la forma extraordinaria en que el apóstol introduce su declaración, así que, por lo que hay en mí, estoy dispuesto a predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Ahora bien, ¿por qué lo dijo así? Bien, empecemos por el principio. El tipo de expresión, la figura retórica, que utiliza aquí, no me avergüenzo de. Se conoce como litotes y litotes significa una afirmación que se hace en forma de negativa de una afirmación contraria. En lugar de decir aquí que está orgulloso del Evangelio, el apóstol dice que no se avergüenza de él. Y decir que no se avergüenza del Evangelio es otra forma de decir que realmente se gloria de él, y que se jacta de él. Dice, al escribir a los Gálatas, Dios no permita que me gloríe sino en la cruz del Señor Jesucristo. Se gloría en ella. Se gloría en la predicación de la cruz. Pero en este lugar elige decirlo así, no me avergüenzo de ella. Le hizo exactamente lo mismo, como recordará, en otra famosa ocasión en la que se vio en apuros por una turba en Jerusalén. El capitán de la legión romana estacionada en la ciudad envió sus tropas para liberarlo y salvarlo. Así que Pablo comenzó a tener una conversación con él, y afirmó ser un ciudadano de una ciudad no muy importante, refiriéndose a Tarso. En lugar de decir que era ciudadano de una ciudad muy importante, lo dijo de esa otra manera. Ahora bien, esa es la forma en la que habla aquí, que realmente está diciendo a estos romanos que está muy dispuesto a predicar el Evangelio en Roma. Está dispuesto a predicarlo en cualquier lugar, y sin disculparse, por lo que pone su afirmación en esta forma. ¿Por qué, podemos preguntar, eligió poner esto de esa manera seminegativa? Bueno, tal y como yo lo entiendo, esto es algo que hace de forma bastante deliberada. Creo que lo hace en parte no solo para hacer una declaración sobre sí mismo, sino también para ayudar a las personas que eran miembros de la Iglesia en Roma. Había gente que, aunque era cristiana, se avergonzaba un poco del Evangelio. Me parece que está muy claro que incluso un hombre como Timoteo era un poco culpable de eso. No te avergüences, pues, del testimonio de nuestro Señor, le escribe Pablo, ni de mí, su prisionero. 2 Timoteo 1, 8. Y lo más grande que puede decir, más tarde, sobre Onesíforo, y es un tremendo elogio, es que cuando Pablo estaba en Roma, me buscó con mucha diligencia y me encontró, y me refrescó a menudo y no se avergonzó de mi cadena. Timoteo R. 16. Mucha gente se avergonzaba. Sabían que Pablo estaba allí pero fingían no saberlo. No querían asociarse con él, se avergonzaban del Evangelio. E indudablemente había gente que era un poco dada a eso en la misma Roma. Así que el apóstol, lo pone de esta manera particular para ayudarlos, y para fortalecerlos y también para librarlos de este espíritu de temor. Tomemos la gran palabra que utilizó en 2 Timoteo R. 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, es decir, de disciplina. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo que se despierte, que avive el don que hay en él y que le fue dado por la imposición de manos del presbiterio, el fuego. Dice el apóstol. No deje que se consuma. Remuévalo un poco, anímelo, ilumínelo,
hágalo estallar de nuevo en llamas. Supongo, pues, que estaba haciendo algo parecido aquí con estos cristianos romanos. De hecho, puede ser correcto ir incluso más allá de eso, y no estoy dispuesto a discrepar con los que dicen que el propio Pablo había conocido lo que era a veces ser tentado en esa línea de avergonzarse del Evangelio. No digo que lo haya sido alguna vez, digo que el diablo pudo haberlo tentado en esa línea, como ha tentado a muchos otros siervos de Dios desde entonces. Así que el apóstol puede estar utilizando esta forma particular de hablar para mostrar cómo él mismo superó esa tentación en particular. Pero, ¿por qué debería alguien avergonzarse del Evangelio? ¿Saben algo de esto, amigos míos? Me parece una cuestión muy importante. Y estoy muy dispuesto a afirmar que si nunca han conocido esta tentación en particular, entonces se debe probablemente al hecho, no de que sean ustedes un cristiano excepcionalmente bueno, sino a que su comprensión del mensaje cristiano nunca ha sido clara. Permítame corroborarlo. Nunca es algo impresionante escuchar a un cristiano decir, desde que creo nunca he tenido la tentación de dudar, nunca he tenido la tentación de avergonzarme. No es bueno decir eso. Sea o no cierto en el caso del apóstol Pablo, ciertamente lo fue en el de Timoteo. Y si usted lee las vidas de los santos, encontrará que a lo largo de los siglos han sido atacados penosamente en esta línea particular. ¿Cómo surge esto? Bien, veamos algunas de las razones. Lo que tiende a hacer que un cristiano se avergüence a veces del Evangelio es el hecho de que el mundo siempre lo ridiculiza, y lo considera una absoluta locura. Eso era muy cierto en los primeros días de la Iglesia. Pablo, al escribir a los Corintios, dice con toda claridad que este Evangelio era, para los judíos una piedra de tropiezo, y para los griegos una tontería. Abominaban de todo ello. Los fariseos lo odiaron en el propio Señor, y los judíos lo odiaron siempre en los apóstoles. Los griegos también lo odiaron de la misma manera. El mundo siempre ridiculiza el Evangelio, y al hombre por naturaleza no le gusta ser ridiculizado. No le gusta que se le asocie con nada que esté sujeto al ridículo. ¿Por qué, entonces, el mundo ridiculiza el Evangelio? Es por el mensaje que transmite el Evangelio. El Evangelio proclama, el predicador del Evangelio tiene que proclamar, a uno que fue en la más absoluta y abyecta pobreza. Nacido en un establo, sin sitio en la posada. Criado en una pequeña aldea, formado como carpintero. Ese es aquel a quien predicamos. Ese es aquel a quien sostenemos ante el mundo, uno que fue crucificado en aparente debilidad. Habiendo hecho exaltadas reivindicaciones para sí mismo, es tomado en la más absoluta impotencia. Es clavado en un madero, y muere mientras la turba se abalanza sobre él y se burla diciendo, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el elegido de Dios. Eso es lo que proclamamos. Proclamamos a un carpintero, a uno que vivió una vida de pobreza y que murió en una cruz. Y, por supuesto, el mundo se burla de ello y lo ridiculiza en su corazón, porque afirmamos que esta misma persona es el Salvador del mundo, y el Hijo de Dios. Para los judíos fue una piedra de tropiezo, y para los griegos una tontería. Así que el propio carácter del mensaje tiende a producir este ridículo, y, como digo, al hombre por naturaleza no le gusta ser ridiculizado, por lo que se avergüenza de este Evangelio. Esa es la tentación. Para decirlo de otra manera, el Evangelio no es una filosofía, es una declaración de una serie de hechos. Ahora bien, el mundo nunca ridiculiza la filosofía, le gusta. Es muy erudita y maravillosa. Pone los puntos de vista rivales y los discute de manera condescendiente. Al mundo le gusta eso. Pero el Evangelio no es filosofía. No hay un gran argumento filosófico aquí. 4 evangelios con un relato de esta persona, luego el relato de su muerte, luego las extraordinarias afirmaciones que fueron hechas por gente muy ignorante y sencilla sobre él, y las afirmaciones hechas como se hacen en el libro de los Hechos. No es una filosofía. No sigue los métodos de la filosofía. No es un sistema de filosofía. Y ahí también hay algo que tiende a hacer que el mundo lo ridiculice. Y el apóstol lo sabía muy bien. ¿Recuerdan cómo sucedió? Por ejemplo, es una ilustración perfecta de todo el asunto, cuando Pablo visitó por primera vez Atenas y comenzó a hablar allí. Los estoicos y epicúreos dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Qué dirá este parlanchín? Parece ser un expositor de dioses extraños.
Y cuando Pablo comenzó a predicarles, enseguida empezaron a burlarse, especialmente cuando empezó a hablar del Señor Jesucristo y de su muerte y su resurrección. Y la reunión se disolvió. Esto no es filosofía en absoluto, dijeron, este hombre solo está hablando de alguna persona. Esto es una locura. Esto es una tontería, otras palabras, Pablo no era un propulsor de alguna nueva teoría filosófica. Estas son, pues, las cosas que de vez en cuando han hecho sentir cierta vergüenza a quienes son verdaderamente cristianos, sobre todo cuando hablan de estas cosas en presencia de personas supuestamente eruditas y cultas, de mentalidad filosófica. Y luego, añada a todo eso, por supuesto, que el apóstol estaba aquí escribiendo a los cristianos en Roma, la señora del mundo, la ciudad imperial, la sede del gobierno, donde siempre acudía toda la gente grande. Piense en ello. En medio de la pompa y el ceremonial de aquellos emperadores romanos y de la corte romana, llega un hombre que dice que el Salvador del mundo era un carpintero de Nazaret, y Pablo se imagina el ridículo y las risas de la corte y de la gran gente. Última broma. Ha llegado un hombre que realmente dice que un carpintero de Nazaret en la tierra de los judíos es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que salva al mundo muriendo indefenso en una cruz. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Esa es la respuesta de los círculos eruditos. Ahora bien, el apóstol Pablo era un hombre de poderoso intelecto. Era un hombre capaz, y no es una cosa fácil ni sencilla para un hombre así, dotado como estaba, soportar este ridículo, este sarcasmo, este desprecio y esta burla. Encontrará su principal exposición de estos asuntos en los 3 primeros capítulos de su primera epístola a los Corintios, y no cabe la menor duda de que sentía la cosa de forma aguda. Aquí estaba, con toda su formación, sus antecedentes y su capacidad, simplemente predicando, de una manera que cualquiera podría predicar en lo que respecta al asunto, y mientras hablaba era consciente de lo que decían sus oyentes, y los veía mirarse unos a otros mientras se dirigía a ellos. Así que dice deliberadamente que se ha convertido en un tonto por causa de Cristo, y continúa diciendo, si alguno quiere ser sabio en este mundo, que se haga tonto para ser sabio. Otras palabras, dice, os interesa la sabiduría y nos consideráis tontos, pero yo os digo que si queréis ser realmente sabios será mejor que os hagáis tontos con nosotros, y entonces tendréis la sabiduría de Dios. Pero el juego de palabras con la palabra tonto, indica claramente que el apóstol obviamente había tenido que luchar con este asunto en particular. El hecho es que el mundo concede gran importancia a la mente, y al intelecto, y al aprendizaje y al entendimiento. Y no solo eso, sino también al esfuerzo moral y a la lucha moral. Se glorían en estas cosas. Pero el Evangelio no lo hace. Eso no significa que el Evangelio le diga que se suicide intelectualmente, o que un hombre capaz no pueda ser cristiano. Pero sí significa que el Evangelio les dice a todos los hombres, desde el principio, que no importa lo capaz que sea un hombre, eso por sí solo nunca lo convertirá en cristiano. Pone al hombre capaz exactamente al mismo nivel que los más carentes de intelecto. Reduce a todos, como ya hemos visto, a un nivel común. Dice deliberadamente que el orgullo intelectual es probablemente la última ciudadela que cede cuando el Espíritu Santo está tratando con el alma de un hombre. El Evangelio no se gloría en el intelecto. No se gloría en el esfuerzo y la lucha moral. Te dice desde el principio que puedes hacer todo lo que quieras y no te servirá de nada, que todas tus justicias serán como trapos de inmundicia, que todas tus obras maravillosas serán estiércol y, desechos, de nada te servirán. Ahora bien, el mundo odia eso, y el apóstol lo sabía. Tuvo que sufrir mucho su sarcasmo y su desprecio, y ahí vino la tentación de avergonzarse del Evangelio, sabiendo lo que sabía de la mentalidad de los griegos y los judíos, y de otros que escuchan este Evangelio. Usted ve con qué facilidad puede entrar la tentación, y así le llegó a Timoteo y luego, cuando se añade que incluso tenían que sufrir por este Evangelio, no solo sufrir el ridículo, sino sufrir físicamente, etc. Se puede ver bien cómo surgiría esta tentación. En otras palabras, el Evangelio de Jesucristo invierte las ideas del mundo en todos los aspectos y siempre, sin excepción. No está en consonancia con ninguna otra enseñanza. No está en línea con ninguna otra filosofía. Está absolutamente por su cuenta, y es totalmente diferente. El mundo no está intrigado e interesado, se deleita en el gran ejercicio intelectual. Y aquí estamos y decimos que la persona más inculta, la más analfabeta del mundo esta noche,
Puede escuchar el mismo evangelio que el más grande filósofo, y por gracia recibir la salvación. El mundo se sienta y ruge de risa. Ah, sí, pero como el hombre aún no es perfecto, no le gusta que se rían de él, sobre todo cuando puede hablar de filosofía al hombre que se ríe de él. Sabe que podría enfrentarse a él en su propio terreno si quisiera, pero sabe que no debe hacerlo, porque así estaría negando su propio evangelio. Tiene que guardarse todo eso, y de hecho, dejarlo fuera. ¿Tiene que ser un tonto por amor a Cristo? ¿Ve dónde está la tentación? Estas consideraciones, me parece, constituyen una prueba muy importante en cuanto a lo que es realmente el verdadero evangelio. Se puede probar realmente lo que se predica por un criterio particular, y es este: el evangelio de Jesucristo es siempre ofensivo para el hombre natural. El evangelio de Jesucristo siempre está expuesto a esta acusación de ridículo y desprecio. Y debido a esto, una de las mejores maneras de poner a prueba la predicación o la exposición del evangelio es precisamente esa. ¿Es ofensivo para el hombre natural? ¿Molestará al hombre natural? ¿Lo odiará el hombre natural? Afirmo que si no lo hace, hay algo mal en él en alguna parte. El evangelio de Jesucristo no es popular con el hombre natural. Está en contra de él. De modo que si encuentran al hombre natural, no regenerado, alabando al predicador o su mensaje, entonces, digo, será mejor que examinen esa predicación y a ese predicador con mucho cuidado. Ahora bien, todos hemos visto que hay muchas formas de presentar el evangelio que no son ofensivas. ¿No hemos leído u oído sermones de quienes presentan a Cristo como un gran héroe y ejemplo? Nadie se ha ofendido nunca por eso, de hecho, al mundo le gusta, y por esta razón. Usted presenta a Cristo como un gran ejemplar, un gran héroe, y la gente dirá, eso está bien, es maravilloso. Lo que realmente están diciendo es esto: ahora voy a seguirle, voy a ser así. Puedo, por supuesto. Simplemente tengo que hacer el esfuerzo. Si hago el esfuerzo, puedo hacerlo. Así que les gusta, lo toman como un cumplido. Ahí está, levántense y vayan tras él. Y la gente está dispuesta a hacerlo porque se cree capaz de hacerlo. Cuando les digas que él es alguien a quien no pueden imitar, que lo condena todo, entonces empezarán a mostrar los dientes y te odiarán por ello, pero presentarlo como un héroe, como un ejemplo, no les molestará. O, de nuevo, tomemos la enseñanza de Cristo. La enseñanza del Señor Jesucristo es presentada por algunas personas como la más bella del mundo. El sermón de la montaña, dicen, es maravilloso, es hermoso y exaltado. Así es como lo presentan. Al mundo le vuelve a gustar por la misma razón, cree que puede asumirlo y ponerlo en práctica. Pero cuando el sermón de la montaña se predica de verdad, cuando un hombre empieza a saber lo que es ser pobre de espíritu, y llorar, y tener hambre y sed de justicia, cuando se enfrenta a la verdadera exposición espiritual de la ley, la odia porque le condena. No quiere sentirse pobre de espíritu. Como dijo un hombre, cuyo sermón leí una vez, estos himnos de Charles Wesley, que te hacen decir, vil y lleno de pecado estoy, deberían ser expulsados del libro de himnos. ¿Quién ha oído alguna vez que un hombre que solicite un trabajo, vaya a un empleador y le diga, soy vil y estoy lleno de pecado? Si lo hiciera, nunca conseguiría un trabajo, y, fíjese, se nos dice que digamos eso. Lo odiaba porque lo condenaba. Sí, pero si predicamos el Evangelio como una hermosa enseñanza nunca molestará, nunca hará daño. O, del mismo modo, ¿con qué frecuencia se presenta al Señor Jesucristo como alguien que puede ayudarnos con nuestros problemas? Usted conoce el tipo de predicación. ¿Está usted en problemas? ¿Algún pecado en particular te está deprimiendo? ¿Hay algo que te preocupa? Ven a Cristo, Él te pondrá en orden. Venga de inmediato. Él te está esperando, y se llevará todos tus problemas, y mañana caminarás con paso ligero, no te conocerás a ti mismo. Todos tus problemas habrán desaparecido. Ven a Él. Eso nunca ofende a nadie, ¿cómo podría hacerlo? Un evangelio así no puede ofender a la gente, porque están en problemas y quieren ayuda, y aquí hay alguien que está dispuesto a ayudarles en cualquier momento. Solo tienen que venir a Él y Él lo hará todo por ellos. Oh, cuántas veces se ha predicado a Cristo, el Hijo de Dios, como si no fuera más que un superpsicólogo, que puede ayudar a la gente a resolver sus dificultades y a solucionar sus problemas y a poner todo en orden, y a hacerlos felices de una vez por todas.
Eso no ofende a nadie. O si sus enseñanzas y él mismo se presentan como una especie de elevación moral noble y ética, dando una maravillosa filosofía de la vida, el pálido Galileo, el poeta estético, el delicado que es demasiado refinado para el mundo, que no pudo seguirlo, y como llevaron a Sócrates a beber cicuta, así lo crucificaron, etc. Eso no molesta a nadie en absoluto. Simplemente pone a Cristo entre los filósofos, es uno de ellos, y los admira a todos juntos de la misma manera. Permítame terminar esta lista planteando el asunto así. ¿Saben que es posible predicar la cruz de Cristo de forma que la gente la aplauda? Dicen, ¡qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Es posible predicarla de tal manera que no ofenda a nadie. Y sin embargo, dice el apóstol, si hago ciertas cosas, entonces habrá cesado la ofensa de la cruz. Cuando la cruz se predica de verdad, es una piedra de tropiezo para los judíos, es una locura a los griegos. Lo odian. Es una ofensa. Y es una ofensa para el hombre natural de hoy. Pero a menudo se predica la cruz como algo lamentable, y a Cristo como un hombre del que hay que compadecerse. ¿No es así? ¡Qué pena! ¡Qué pena! El mundo no lo conoció. No lo reconoció. En su crueldad lo condenó a muerte. Pero él incluso los perdonó allí, y les sonrió. ¡Maravilloso Jesús! Esa no es la predicación de la cruz. No hay ninguna ofensa en eso. Eso nunca ha molestado a nadie en absoluto, porque ahí lo estás representando como alguien que era demasiado bueno para este mundo, y a quien el mundo crucificó. La ofensa de la cruz es esta, que estoy tan condenado y tan perdido y tan desesperado que si él, Jesucristo, no hubiera muerto por mí, nunca conocería a Dios, y nunca podría ser perdonado. Y eso duele, eso molesta, eso me dice que no tengo esperanza, que soy vil, que soy inútil. Y como hombre natural no me gusta. Así que usted ve la importancia de todo esto. El Evangelio en sí mismo es algo que produce la reacción de ofensa en la gente. Lo odian. Lo ridiculizan. Vierten su sarcasmo y su desprecio sobre él. Y el apóstol lo sabía. Había conocido lo que era ser ridiculizado en varios lugares. ¿Qué dirá este charlatán? ¿Quién es este tipo? Y sabía muy bien que cuando fuera a Roma sería sometido a lo mismo. Sabía que el verdadero evangelio produce este ridículo y esta oposición. Y sin embargo, fíjense, les dice que a pesar de todas estas dificultades, está dispuesto a predicarlo. Oh, amigos míos, tengamos esto claro, asegurémonos de ello. Mi afirmación es que el evangelio del Nuevo Testamento, cuando se predica de verdad, suscita antagonismo. El mundo no lo alaba, hace exactamente lo contrario. Lea las vidas de los hombres a los que Dios ha utilizado de forma más significativa en la historia de la Iglesia, desde el principio hasta hoy, y encontrará que todos ellos han tenido que soportar este ridículo. Piensen en el gran George Whitefield, y en John y Charles Wesley cuando predicaban aquí en Londres hace 200 años. El ridículo al que fueron sometidos, los epítetos que les lanzaron, el desprecio y el desdén y el sarcasmo. El poderoso Whitefield, gran hombre incluso en un sentido natural, posiblemente uno de los más grandes oradores que el mundo haya conocido y sin embargo en la sociedad educada en Londres, porque, desgraciadamente, tenía debilidad en uno de los músculos de los ojos y tenía un estrabismo. Era conocido en los círculos de los grandes como Dr. Skintum, le ridiculizaban a él y a su evangelio. Lo mismo ocurría con Juan y Carlos Wesley, incluso sus propios familiares eran culpables de ello. En efecto, decían, mirad, ¿por qué tenéis que hacer el ridículo? ¿Por qué no podéis predicar como lo hacen otros? Acabáis de conseguir que una turba de gente corriente, común e ignorante os siga allá donde vayáis. Los tendréis allí en Kennington, los tendréis en Moorfields, los tendréis en Tottenham Court Road. Los conseguirá en todo el país. Pero su predicación es la que atrae solo a esas personas. Incluso su propia madre les hablaba así. Esa era la acusación que se les hacía, y por supuesto que solía herir a un hombre como John Wesley, un miembro de su colegio en Oxford, un hombre erudito y capaz, y sin embargo se enfrentó a ella como lo hizo el apóstol, y dijo, no me avergüenzo. Seré aún más vil. Así es como llega la tentación. Esto, digo, es un asunto muy importante, y una prueba muy grande de la predicación del Evangelio. Si no nos expone a esta acusación de desprecio,
Si no hay algo en ella que tiende a hacernos sentir avergonzados a veces de lo que estamos predicando, entonces no estamos predicando el verdadero evangelio. Pero lo grandioso es que el apóstol, a pesar de todo eso, dice aquí, no me avergüenzo del evangelio, aunque sea el hazmerreír de Roma, voy. ¿De Cristo? A continuación, Pablo pasa a decirnos por qué no se avergüenza de ello. Permítanme que en este punto les presente este asunto. Aquí hay otra prueba de lo más vital. Permítanme planteárselo en forma de pregunta. Si me dice que no se avergüenza del evangelio, tengo derecho a preguntarle por qué no se avergüenza de él. Me pregunto qué razón daría usted. La cuestión que quiero plantear ahora es esta, que la única respuesta verdadera que se puede dar a esa pregunta es la que da el apóstol. Pero ¿cuántas veces la gente da otras respuestas, que de nuevo revelan una falta de comprensión del verdadero carácter del evangelio? Nada es más revelador que las razones que da la gente para no avergonzarse de él. Permítanme darles una ilustración. Una vez escuché a un hombre dar su testimonio, y así es como lo expresó, dijo, tomé mi decisión por Cristo hace 20 años y nunca me he arrepentido. Ahora bien, él no se avergonzaba del Evangelio de Cristo, lo dijo. Pero, ¿se dan cuenta de su razón? Tomé mi decisión por Cristo hace 20 años y nunca me he arrepentido. Esa era la única razón, la que siempre daba. Lo que quería decir con eso, por supuesto, era que el Evangelio de Cristo lo había convertido en un hombre feliz, y lo había liberado en ciertos aspectos. Pero toda su razón, como ven, era una razón puramente subjetiva. Eso no es lo que nos da el apóstol. ¿Estamos claros, me pregunto, sobre este asunto? Nuestra razón para no avergonzarnos del Evangelio debe ser siempre especial para el Evangelio. Debe ser siempre única, y eso significa, necesariamente, que no debe terminar simplemente con nosotros y lo que nos ha sucedido. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe. Eso es único, ¿no es? Si se limita a dar la respuesta de forma personal y subjetiva, ¿ve enseguida a lo que se expone? Si se levanta y dice, he creído en Cristo desde hace cierto tiempo, no me avergüenzo de ello, nunca me he arrepentido, y le diré por qué menos he sido mucho más feliz desde que creí. Duermo mucho mejor que antes, no discuto como antes. La gente me dice que soy más brillante y más feliz, ahora no hago ciertas cosas que solía hacer antes. Esa es la razón por la que no me avergüenzo del Evangelio, ha hecho todo eso por mí, ¿qué respuesta obtendrá? Muy bien, escucho como incrédulo, y digo, es muy interesante. Mañana por la noche iré a la primera iglesia de la ciencia de Cristo, porque he oído que allí la gente también es capaz de dar maravillosos testimonios. Así que voy a la iglesia de la ciencia cristiana y escucho allí y oigo lo mismo. El mejor día que llegó a mi vida fue el día en que un amigo con problemas me llevó a una de las reuniones de la ciencia cristiana. Estaba preocupada y atribulada, todo me deprimía, mi salud se resentía. Había ido a los médicos, nada podía ponerme bien, pero desde que creí en esto y empecé a practicarlo he sido absolutamente diferente. Mis amigos dicen que apenas pueden reconocerme. Camino con un paso más ligero, soy feliz, nada me molesta en absoluto, incluso cuando me pongo enferma, no es nada. Lo mismo. Y así voy a la ronda de todos los cultos y descubro que dicen lo mismo. Incluso voy a escuchar una conferencia de un psicólogo, y dice lo mismo. Y puede exponer sus casos y darán el mismo testimonio. Ya ven, amigos míos, lo importante que es que seamos capaces de dar la razón correcta. No basta con levantarse y decir, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es su razón? Y, si Dios quiere, pasaremos a considerar la gran respuesta que da este poderoso hombre de Dios. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, dice, porque es el Evangelio de Dios, y porque es el poder de Dios, la dinámica de Dios, porque es la salvación en su contenido completo, porque es el verdadero y único camino de salvación, un camino cierto, un camino revelado. Es una justicia de Dios mismo. Y ahí, como ven, el apóstol ha introducido grandes palabras de teología, las grandes palabras de la doctrina cristiana. Esa es la razón de Pablo para no avergonzarse. Y no dudo en afirmar que es la única razón verdadera, es la única razón que realmente glorifica a Dios y al Señor Jesucristo, porque todas las demás razones pueden ser falsificadas por las otras cosas.
La razón para no avergonzarse de este Evangelio, debe ser única, separada, distinta. Dios glorificado. Cristo glorificado. Gloria en el Espíritu. Algo que nadie puede decir, excepto aquel que ha sido llamado por la gracia de Dios, bombeado de nuevo. Y se le ha dado una nueva naturaleza, y una comprensión de cómo Dios lo ha hecho todo. Si Dios quiere, pasaremos a considerar las razones que el apóstol da positivamente para no avergonzarse. Creo que estarán de acuerdo conmigo cuando digo, ¿cómo deberíamos dar gracias a Dios por el hecho de que Pablo usara litotes? Cuán agradecidos deberíamos estarle por haberlo puesto en la forma seminegativa, no me avergüenzo.